Estamos de vuelta en su programa PBO Salud. Ya saben que pueden seguir haciendo sus consultas y comentarios a través del Facebook y el YouTube de PBO. Vamos a conversar ahora de la reflexología podal. ¿Qué es y para qué nos sirve? Vamos a conocer esto de la mano del especialista en podología, el licenciado Henry Coronado. Pero primero, muy atentos al siguiente informe. Los masajes realizados en la reflexología se realizan normalmente en los pies, aunque también pueden realizarse masajes en las manos, el cráneo, las orejas. No obstante, la reflexoterapia de los pies o podal es la más común de todas. Los orígenes de esta técnica manual curativa son difíciles de fechar y localizar, como lo son la mayoría de técnicas ancestrales. Es muy posible que distintas culturas desarrollarán formas parecidas de tratar las enfermedades y patologías. Sin embargo, probablemente la reflexoterapia moderna provenga de Oriente, y más concretamente de la China, situándose de forma imprecisa su origen más de 5.000 años atrás. La técnica de la reflexología se basa en que las distintas partes del cuerpo están reflejadas en plantas de los pies y que masajeando dichas partes se masajean de forma indirecta o refleja estas zonas del cuerpo. De ahí el nombre de la terapia. A través de la reflexología se pueden llegar a tratar los órganos, los músculos y otras partes del cuerpo, estimulando los mecanismos autocurativos del propio organismo. Para más información, llame al 01771-2961. El especialista responderá a su pregunta. Bien, ese fue el informe. Le damos la bienvenida al especialista en podología, el licenciado Henry Coronado. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a conocer de la reflexología podal, ¿no? Esto quizás algunos lo han escuchado, algunos han tenido la oportunidad de hacerlo, pero ¿qué es, licenciado? ¿Para qué sirve la reflexología? Bueno, la reflexología es una técnica ancestral, ¿no? que se desarrolla ya en otros continentes de hace miles de años con el objetivo de estimular ciertos sistemas y órganos. Según las tradiciones chinas, pues en la parte del pie está reflejada la estructura del cuerpo, ¿no? Aquí tenemos la cabeza, el cuello, la parte cervical, la curvatura de la columna. ¿Sí? Así en estas partes. Por aquí tenemos el estómago, ¿sí? El hígado. O sea, de que cada corazón. Parte que nos esté doliendo puede significar que estamos teniendo un daño problema, en ese órgano. Eso es lo que refiere ese tipo de técnica, ¿no? Entonces ahí, y si el que le duele todo ya estamos graves ahí. Claro, ahí sería lo importante, por ejemplo, saber que si es algo científico o no. Por ejemplo, si una persona le duele aquí en esta parte del talón y según la ciencia china es que podría tener problemas del útero, ¿no? Pero hay que tener noción de ciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el paciente podría estar pasando por una ruptura de microfibrilas de la fascia plantar. Supongamos que le duele aquí tiene un callito. Y tiene un callo, ¿no? O supongamos le duele esta parte del cuello, le duele esta parte y coincidentemente los sesamoideos, los huesitos flotantes del primer metatarsiano pueden haber sufrido una luxación. Porque esto también puede estar relacionado a la forma del piecito, ¿no? Y de la pisada, porque por ejemplo, si es un pie plano, también va a tener ciertos dolores en zonas. Claro, por ejemplo, las personas que tienen más satisfacción de este tipo de masajes son los que más predisponen a la mala pisada y a las dolencias constantes. ¿Sus síntomas cuáles son? Ay, me calienta los pies, yo llego a mi casa y quiero sacarme el calzado. Lo siento muy caliente. Eso no es normal. Eso quiere decir que hay un proceso inflamatorio constante de la planta o musculatura o tejidos que se encuentran en la plantita de tu pie. Ay, me duelen mucho los dedos. Los deditos pues lo tienen garra. Los tiene en una postura totalmente inadecuada donde los tejidos están totalmente tensionados. Y no necesariamente tiene que ser
algo abocado a otros sistemas. Claro, o sea, no es que hay que alarmarse y pensar ya tengo el corazón dañado o tengo definitivamente mal los riñones, sino que hay que primero ver el área, ¿no? O sea, quizás que no haya ningún tipo de callito, cómo está siendo la pisada, qué tipo de zapatos usa. Por supuesto. Una persona que tiene, por ejemplo, su pie cabo, que me han de escuchar las personas que tienen un arco pronunciado, son secretarias o tienen una profesión que se les requiere utilizar tacón. Entonces, como el pie cabo es así rígido su arquito, el estar elongándolo duele. Entonces, al terminar el día quedan muy adoloridos. ¿Y qué es lo que va a satisfacer? Un masaje podal. Claro. ¿Qué lo va a diferenciar? ¿Qué lo va a diferenciar? Que el profesional va a tener en cuenta las nociones del estado musculoesquelético del paciente. Si este paciente es un pie plano, ya caramba. Si tiene las condiciones normales de un arco normal, podríamos pensar, según la técnica milenaria, que pues podríamos estar ante un sistema o un órgano que esté funcionando mal. Pero si hay un dolor bastante notorio, entonces lo ideal también sería primero preguntarle, ¿desde cuándo empieza este dolor? ¿En qué momento se da el dolor? ¿Te duelen los pies constantemente? ¿Suele estar relacionado con dolores de espalda? Y ahí te das cuenta. Sí, me duele la espalda, me gusta que me hagan masajes. Cuando estoy sentado largos tiempos, termino adolorido. Cuando vengo en las noches, quiero que alguien me masajee los pies. Eso es un indicador de que algo no está funcionando bien. Y ahí podríamos establecer un protocolo de masajes en los pies, que lo pueden hacer entre pareja, si son pareja, o de lo contrario, podría hacérselo, no sé, el amigo, el familiar, a quien desee. Y ahí sí puedo dar unas recomendaciones que quizás les pueda ser útil. Por ejemplo, si queremos llegar a hacer un masaje agradable, un masaje que verdaderamente cause la sensación de vasodilatación, ¿qué quiere decir? Al vasodilatar va a aumentar la circulación y el piecito tiene que elevar su temperatura. Eso significa que el masaje lo estoy haciendo de tal manera que está bien realizado. Entonces, primero necesito un ambiente que no corra aire, o sea, que esté ventilado, pero que no corra aire, que no se sienta frío, sino una temperatura medio fresco, ¿sí? Después de tener ese ambiente, el paciente debe estar sentado con sus rodillas extendidas y su pie así, en esta posición, no elevados. ¿Por qué? Porque al elevar la sangre se va a venir hacia las partes centrales del cuerpo y el pie va a disminuir su temperatura. Entonces lo ideal solamente es tenerlo así. Después, la persona teniendo siempre cuidado en lo posible, puedes hacerlo, si es tu pareja, puedes hacerlo sin guantes, pero también lo puedes hacer con guantes para prevenir algún tipo de contagio, algún tipo de contaminación que pueda haber, ¿no? Y la sensación va a ser casi la misma. Claro. Entonces, vas primeramente al tener el pie al frente, a ver si me giro un poquito para que se pueda ver. Al tener el pie al frente, vas a abrigarlo con tus manos. Después de abrigarlo, vas a empezar por el dedo gordo a girarlo hacia la derecha 3 veces, hacia la izquierda 3 veces, suavemente. Después, dedo por dedo, y vas a ir soltando la tensión que esta persona tiene, dedo por dedo, hasta llegar al 5.º dedo. Después vas a sujetar parte del pie y del antepié lo vas a girar suavemente, suavemente, suave. Igual 3 veces a la derecha, 3 veces a la izquierda. Después vas a coger parte de la parte distal de la pierna y al tobillo también vas a hacer lo mismo. Suavemente. 3 veces hacia la derecha, 3 veces hacia la izquierda. Y vas a empezar a hacer caricias primero. Y vas a ver cómo la temperatura del pie va a comenzar a elevarse. Un indicador muy importante es que cuando lo tienes así, el pie se cae. Es porque ya estás iniciando relajación. Y el otro todavía está durito, ¿eh? El otro todavía está así tensionadito. Porque igual ahí hay músculo, ¿no? Sí, entonces, es circulación, claro, sistema linfático, todo. Entonces, todo eso vas a generar. Porque cuando a veces uno mismo, si se coge el pie y hace presión en la zona, va a sonar, ¿no? O sea, va a sonar un poco el pie como que si estuviera viendo algo ahí que está rompiendo, ¿no? Cuando hace el masajito. Ahora, vamos a tener en cuenta algo, ¿sí?
En lo posible hay diferentes medios, cremas, aceites para bebés, hay crema talco, muy rico, hay crema talco mentolado, que es muy, muy agradable. Vas a untarte el elemento que vas a utilizar y vas a frotar tus manos, ¿sí? Siempre tus manos deben estar en lo posible calientes. ¿Para qué? Para que la temperatura del primer contacto que vas a tener con el pie sea agradable. Claro. Porque si tus manos están frías y a tu pareja, lo primero que vas a hacer es arruinar ese momento. Entonces, así sea tu mamá o tu papá o quien sea, vas así, y como si quisieras hidratar suavemente, ir practicando, tus manos se van a poner bien calientes. Luego vas a hacer igual caricias. Suavemente vas a acariciar, como si fuera el pie de un bebé. Vas a trasladarte de arriba hacia abajo, porque no puedes causar presión de inicio. ¿Me entiendes? Primero es suavemente. Y puedes hacer círculos, especialmente en la parte donde sientas mayor sensación de tejido. En la estructura aquí del dorso del pie disminuyes la presión, porque puedes causar dolor o una sensación desagradable. E igual puedes coger el tobillo y hacerlo así como si lo exprimieras. Puedes coger también ambas partes del pie y hacer movimientos disociantes. Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Y así bajas. Puedes también con la yema de tus dedos hacer un recorrido en zigzag. Y se siente bastante agradable. Una de las partes que si sabe recorrerlo va a la persona a sentir bastante agrado es recorrer acá así, los bordes. Hasta aquí, hasta antes de los dedos y después regresas. Los bordes reciben bastante presión y lo sentimos bastante agradable cuando el paciente se relaja y le hacemos. En los talones también puedes hacer esto. Porque a veces uno siente hasta los talones endurecidos, claro, ¿no? Adolorido, de lo que la fascia donde se inserta queda dolorida, ¿no? Y de nuevo, en lo posible, porque el guante puede jalar un poquito del insumo de este elemento, es mantener tus guantecitos hidratados. Y puede ser con cualquier aceite. De bebés. Porque ahora hay aceites también pues relajantes, sí, por ¿no? supuesto. Si acompañas ese momento con una vela, con una música de fondo de la naturaleza, no se imaginan. Ya se duerme ahí la persona. Se duerme, créeme, en verdad. Entonces, después de hacer un masaje ya suave, ahora te vas a lo profundo, sí. Con fuerza. Con poquito, porque si el paciente hace un gesto, tú tienes que bajar esa densidad, ¿no? O tu acompañante o tu familiar. Entonces, licenciado, ¿y esto puedo aplicarle a todos? O sea, por ejemplo, si es que tengo mi abuelita, mi abuelito sí, también. No les causa ningún problema. O sea, debo ser más delicada solamente. Por supuesto, porque en ellos sí no es lo mismo. Igual, ¿no? Con el aceitito. Igual con el aceitito. Por eso vamos a ir gradualmente, de menos a más, de menos a más. ¿Y si estamos hablando de un pie diabético? En un pie diabético sí puedes masajear, pero siempre y cuando no exista heridas, úlceras, cosas que estén exponiendo, ¿no? Y que el paciente ahí no le podemos poner nada de aceite, pues. No, sí puede. ¿También? Sí, porque al paciente diabético se le recomienda tener masajes constantes para hidratar la piel. Qué importante entonces. Sí, masajes con crema hidratante para mantener la hidratación, porque ellos tienden a deshidratarse. Claro. Pues, lamentablemente no tienen el mismo proceso normal de nosotros. Entonces esto aplica para todos. Solamente que digamos la intensidad varía según la edad. ¿No? Entonces aquí en las cabecitas metatarsianas que está detrás de los deditos también se siente bastante placentero porque ahí cargamos bastante y en las personas que utilizan su taquito ya no se imaginan cuán agradable es que despacito lo masajees acá. Aquí hay que tener cuidado porque puedes hacerlo un poquito fuerte pero debajo sin llegar a los huesitos para no causar dolor, ¿sí? Ahí lo haces, presionas y disminuyes la presión. Avanzas y disminuyes, avanzas siempre en lo posible de forma circular que se siente bastante agradable cuando se hace este proceso. Después llegas al dedito y le das giros así, giros despacito. Si deseas coges con las dos manos, te apoyas y le das los círculos. En esta parte debajo de la yema de los deditos no hay que presionar tanto porque hay una sensación desagradable porque acá no tenemos tanto tejido de protección. Entonces es como si lo masajeras fuerte a tu codo. Entonces no, vas a estar presionando la piel y le estás causando un daño.
Entonces, la yemita de los deditos sí puedes frotarlo, frotarlo, frotarlo y después te vas dedo por dedito, suavemente. Si en lo posible haces círculo hacia la derecha 3 veces, círculo hacia la izquierda 3 veces. Y ya todo humectado, vuelves a hacer el proceso de aflojar la articulación. Y ahí vas a sentir que el pie está así ya, caído. En su totalidad. Al estar caído en su totalidad quiere decir que has hecho un muy buen proceso de relajación. Pero ojo, en lo posible, como lo hacemos nosotros, no quedar en el pie. Nosotros llegamos hasta el tobillo, llegamos hasta detrás de la rodilla, llegamos hasta un poquito más allá y todo el miembro se pone tibio, de lo que eleva su temperatura, de lo que relajas esos peroneos, de esas pantorrillas que están entumecidas, se quedan totalmente relajadas y agradecido verdaderamente la persona cuando hacemos ese proceso. Y sin necesidad de hacer un punto excesivo que podría causar un dolor poco agradable. Porque yo le comento que una vez me hice una reflexología y todavía se ponían como que una especie Debe ser. de tipo un anillito o algo así, tenía la señorita. Y hacía bastante presión que en verdad a mí me terminaba doliendo más que relajando, sí, ¿no? Entonces... Sí. Según pues, esa enseñanza de la reflexología, es que tienes que estimular a tal punto, presionar, y quizás no pueda ser muy agradable. Claro, ¿no? Porque por ejemplo, yo decía, me duele y me decía, seguro que es porque está mal ese órgano. Y yo decía, no, yo creo que es por la presión. Claro, es la presión, ¿no? No hay nada más agradable que los masajes, porque los masajes nos traen al recuerdo. ¿Quién nos masajea de niños, de bebés? La mamá. La mamá. ¿Quién nos relaja? Pues la mamá. Entonces, esto nos hace sentir esas emociones, ¿no? Aparte que es indiscutiblemente que tu piel va a segregar, tu propio cuerpo va a segregar ciertas sustancias que te vas a relajar, te vas a dormir, te vas a sentir pues contento todo ese día y todo lo que termina de ese día. En lo posible en el dorso del pie, pues hacer traslados suaves porque en esta parte puede causar dolor y regresar a la parte del taloncito. Llega un momento donde vas a presionar cada vez un poquito más. Y si el paciente sigue con el pie caído, quiere decir que tu trabajo o tu proceso que has hecho este masaje está en muy buenas condiciones. También puedes acompañarlo, con compresitas calientes, compresitas de semilla que los haces calentar en la microondas. En los adultos sí tener mucho cuidado de utilizar eso porque podrías quemarlo. En una persona joven sí, porque tiene todas sus condiciones normales de sensibilidad, y en un diabético no. Claro, y te ¿no? podría Porque decir que le está quemando, ¿no? Eso no se pone directo, se pone envuelto en toallitas, se pone para calentar, puedes poner tu mano también para sentir si está muy caliente y puedes mantenerlo ahí. Eso va a permitir que todavía logres mejor el objetivo. Entonces, en lo posible también llegar hasta la pantorrilla, trasladarse, ir y venir, hacer nudillos también puedes hacer. Esto es muy agradable, así. Nudillos en toda la plantita del pie, en el talón. Puedes apoyar tu manito aquí y hacer nudillos en los deditos. Es bien agradable, créanme, bien agradable. Y tu pie, pues, lo que pasa que tu pie te duele porque es el que carga más peso. Y sus condiciones naturales es que pueda distribuirlas, pero si no distribuye equitativamente el peso, una de sus partecitas se va a cargar y se va a desgarrar, va a haber ¿no? Porque estamos, sobre todo a veces nosotros las mujeres que estamos con los tacos y llegar pues a casa, quitarse los tacos es la mejor sensación del mundo, ¿no? Entre parejas es muy agradable. Yo un tiempo enseñaba y enseñaba a parejas. Y cuando el rato, ella sí, qué rico, lo disfrutaba. Y cuando le tocaba a ella hacerlo, ya él ya estaba dormido, desmayado. Claro, además definitivamente es relajante y es algo práctico que se puede emplear, pues no, se puede hacer, usted bien dice, entre parejas, se le puede hacer al hermano, la hermana, al familiar, a los abuelitos, también hay que recordar siempre al adulto mayor. Y creo que también es importante por eso hacerle a los adultos mayores para ver qué tanta es su sensibilidad, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos de que está todo bien y no van a estar sintiendo. Están entumeciditos sus deditos de lo que no se mueven. Exacto, ¿no? Y eso es peor. O si no, también en épocas de frío hay más, todavía se contrae. Así es. Y estas sensaciones, pues, que va a permitir que la persona al día siguiente segregue sustancias que le den ánimo de vida.
ánimo de ver Ya la más vida de relajado. otra manera, más relajado. Ese día has dormido profundamente, ese día no te quisiste ni levantar. En lo posible, si ese día hacen masajes, en lo posible, si tienen que tener contacto con agua, ducharse, que sea con agua tibia. Si lo dejan así, está bien también, no tienen ningún problema. No tener contactos con nada frío para evitar ese contraste, ¿no? Si tu temperatura se ha elevado, que siga, que mantenga ese proceso. Pero si te vas y te bañas con una ducha fría, uy, ese proceso se va a retener y no va a seguir evolucionando. Lo ideal es que continúe y seguramente vas a querer hacerlo o repetirlo cada cierto tiempo porque no hace daño. No está contraindicado salvo que una persona tenga una fractura, un esguince, una contusión. Bueno, en ese caso sí es natural porque cuando vas a pasar la mano o la presión va a doler. Claro. Indiscutiblemente. Pero si la persona está en todas sus condiciones, disfrútalo, masajéalo, hazle sus nudillos. Y eso hacerlos a los niños, que en verdad se van a relajar bastante. Así es, puedes ponerlo boca abajo a la persona y aquí trasladar así. Y apoyar tu pesito. Así lo haces sin hacer mucho esfuerzo, despacito. Despacito y recorres todo desde las cabecitas metatarsianas hasta tu taloncito. Recorres y recorres. Lo frotas, vas de menos a más, de menos a más. Y en el dorso del piecito, acá sí puedes utilizar presión en los laterales, pero aquí es como caricias. Como caricias que quisieras que te hicieran a ti. ¿Por qué? Porque en esta parte que hay estructura dura, debe ser cuidadoso de ello. Si ejerces una presión, interrumpes ese proceso de la persona que está concentrada, ya relajándose, yéndose no sé dónde en ese sueño. Claro que sí, Así ¿no? es. Entonces ya saben que muchísimas gracias, licenciado, por explicarnos esto. Esto es algo que todos podemos poner en práctica y por supuesto si lo hacen, se lo enseñan a sus familiares, más si lo hacen va a estar muy agradecido. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo lo encuentran, por favor? A ver, al WhatsApp 935-978-762. 935-978-762. Lo digo más lento. 935-978-762. También nos encuentran en las redes como Biomecánica Posturología Perú. Biomecánica Posturología Perú. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciado, por haber estado con nosotros esta tarde. Nosotros nos